Bienvenidos todos al año bíblico. Gracias mis hermanos por este apoyo que hemos tenido en esta programación. Para hoy tenemos entonces la lectura de los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Éxodo. Vamos a hacer un pequeño recorderi porque apenas pasamos los primeros 5 capítulos de Éxodo y bueno, hablamos sobre el principal, podemos decir que el personaje principal de este libro lo encierra Moisés, este gran caudillo, libertador. Y comenzamos desde estos primeros 5 capítulos a hacer algo breve para que los que no han sintonizado en estos 2 días pues tengan una idea un poquito más amplia de lo que estamos tratando o del tema que se está tratando en la Biblia. Tenemos entonces que el Señor permite que entren 70 almas a Egipto, entran como huésped bajo la tutela, podemos decir, de José, puesto que él duró 80 años allí ante Faraón sirviéndole, trabajando. Y una vez que ellos están allí, pues gozan de mucho privilegio. Cuando muere José y mueren los ancianos de la época de José, dice que se levanta un nuevo faraón que no conocía ni a José ni a su descendencia, nada de eso. Todo eso le era ajeno. De tal manera que ve a aquel pueblo como peligroso por la gran cantidad de personas que se iban multiplicando. Y esto les preocupó al nuevo rey, al nuevo gobernador, a tal manera que empezó a oprimirlos y a obligarlos a realizar trabajos forzosos. Y notaban que mientras más los castigaban, mientras más le hacían la vida difícil, pues ellos más se multiplicaban. Y eso le entonces despertó tener una técnica más ruda y era de matar a los niños varones para evitar que ellos se siguieran multiplicando. Para esa fecha entonces nace un niño de la familia de los levitas y es escondido por su madre durante 3 meses, pero al ver que no podía entonces tenerlo más bajo su cuidado, se arriesga y lo expone en una arquilla en el río, seguido por su hermana María. Una vez que esa arquilla, ese barquito, toma el rumbo, llega a la vista de la hija de Faraón y ella lo manda a buscar y comprueba que es niño de los hebreos y tuvo misericordia de él y lo adoptó. Este niño es criado por su madre biológica y ella recibe pago por este beneficio que le está sirviendo a la hija de Faraón y ya al ser destetado nuevamente llega al palacio. Y la palabra de Dios nos dice que 40 años estuvo Moisés en la realeza. Y él sabía sus raíces, obviamente conocía, y cuando llegó la oportunidad de él abordar como un plan o algo para ayudar a su pueblo, pues actuó de una manera que no le dio resultado. Pues vemos que al ver que uno de sus hermanos era cruelmente azotado, intervino y mató al egipcio, pensando él que Dios podías darle la oportunidad de liberar a su pueblo de allí del palacio de Faraón. Y al día siguiente ve a uno de sus hermanos de familia, ve a los hebreos 2 peleando y cuando los regaña o les hace a reflexionar que no hagan eso, que eran hermanos, aquel hombre que estaba hiriendo a su prójimo, aquel hombre que era el que estaba haciéndole daño a su prójimo, le da una fuerte estocada, podamos decir que a su voluntad de ayudar a su pueblo, cuando le dijo: oye, ¿y quién te crees tú? ¿Quién te ha puesto a ti por gobernador y por juez sobre nosotros? ¿Qué te crees tú? Y esas palabras podemos decir que pudieron haber hecho en Moisés una destrucción tremenda, porque él se sintió desmotivado, a tal manera que él entendió que eso que él había hecho, que para su pueblo debió haber sido grato que él hubiese matado a un egipcio para defender a un hebreo, y resulta que fue más bien una acusación en contra de él, a tal modo que ese negocio llegó a oídos de Faraón y él tuvo que huir a Madián. Allí entonces conoce a Jetro y se casa con una de sus hijas, Séfora.
Podemos ver la personalidad de Moisés de una manera muy pasiva. 40 años estuvo entonces con su suegro, y en esos 40 años, fíjense la personalidad de Moisés, que Dios se le presenta de una manera muy sencilla, y decimos esto porque él era el que se encargaba de cuidarle las ovejas a su suegro. Y cuántas veces durante esos 40 años, ¿verdad?, pastoreando las ovejas de Jetro, no vería plantas prenderse en fuego, porque es parte del proceso de la naturaleza, y que desaparecían, pues se mermaba ya, se apagaba, se destruía la planta o lo que cogía el fuego y hasta allí quedaba. ¿Y cuántas veces vería él eso, verdad?, durante esos 40 años? Pero ocurrió que viendo aquel el fuego, ese arbustito no desaparecía, y eso atrajo su atención. Y les digo por qué la personalidad de Moisés es tan pasivo. Pues comparamos a Jacob. Jacob trabajó 14 años con su suegro para pagarle la dote de sus 2 mujeres, y ya Moisés tenía 40 años y ni siquiera tenía un ganado propio. Estaba allí tranquilo apacentando las ovejas de su suegro. Moisés tenía su esposa, una sola esposa, tranquilito, 2 hijitos, y ya él vivía y daba gracias por el pan nuestro de cada día. Era un hombre sumamente tranquilo. A tal manera que ya él se había dado por olvidado sus raíces, estaba haciendo una vida nueva, había hecho una vida nueva 40 años allí, a la custodia o al amparo de su suegro. Y el Señor entonces se le aparece de una manera sencilla pero clara. Y aquel hombre, cuando se acerca a esa manifestación, el Señor inmediatamente le hace ver que ese lugar donde él estaba era digno de reverencia, y por tal motivo debía de quitar los zapatos de sus pies. Y emprende el Señor entonces y se le presenta a Moisés, y entablan una conversación, contando las veces que el Señor le expuso a Moisés lo que debía hacer, comisionándole su trabajo. Conté 7 veces que el Señor le decía: mira, anda, que yo te voy a enviar. No, Señor, pero es que ¿quién soy yo? Ellos no me van a creer. Y el Señor: anda, porque yo te voy a enviar y te voy a dar señales. Sí, pero ellos no me van a creer. Y le voy a decir: ¿quién eres tú? Y contando eso, se resistió 7 veces el hombre, hasta que el Señor se enojó contra Moisés. Y él le alega a Jehová que él era tardo para la lengua, que él no era el hombre. No, te has equivocado, yo no tengo esa capacidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que el Señor nos da a cada uno según nuestra capacidad. Así lo relata Jesucristo en la parábola de los talentos. Si el Señor le había dado a Moisés esta encomienda, es porque el Señor sabe que él tenía la capacidad y el respaldo del cielo, que es lo más importante. Entonces, siento que de repente Moisés le hubiese dicho: Señor, yo no soy muy diestro en el hablar, ahora si tú me das palabra, yo sé que lo podré hacer. Pero él se resistió de una manera tremenda, y el Señor, de una paciencia gigantesca, le dice: bueno, ahí está Aarón, tu hermano, vamos, que él es un hombre bien, él va a ser profeta y tú le vas a hacer a Dios como Faraón, anda. Y el hombre estaba renuente, a tal manera que cuando él se presenta a su suegro, él no creía eso para lo que Dios lo estaba escogiendo, lo había llamado, y le dice a su suegro: mira, voy a descender a Egipto, voy a ver cómo están mis hermanos, si viven, si no viven. Así que tomó su esposa, sus 2 hijos y se encaminó hacia Egipto. Ni siquiera él tuvo la capacidad o la seguridad de decirle: mira, el Señor Jehová me apareció, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y me comisionó que fuera a Egipto y hablara con Faraón para que el pueblo que está allá en calidad de esclavo salga
Moisés no confiaba en eso. Él se veía tan incapaz. Él se veía, ¿por qué? Porque él, cuando tenía 40 años, lo intentó por su fuerza. Y a lo mejor él estaba resistiéndose porque pensó que en el plan que él lo había hecho, pues había fracasado. Y resulta que era el Señor el que ya tenía todo planificado, todo delineado para que esto se diera con poder y gloria. Entonces, ya llegamos hasta aquí. Vamos entonces a entrar haciendo un pequeño recorderis de lo que hasta ahora hemos estado viendo, una historia bastante extraordinaria, emocionante y sobre todo que nos da también la relevancia de la fe en el hombre cuando va caminando con Dios. Vemos aquí un Moisés inseguro, vemos aquí un Moisés que no confía, un Moisés que se resiste a ser el instrumento en las manos de Dios para obrar maravillas, pero a medida que vamos adentrándonos en la historia de este gran siervo de Dios, vamos a disfrutar y a crecer con él, porque esto es cuestión de crecimiento. Como Moisés, al transcurrir el tiempo y al entender y al tener una íntima relación con Dios, ya no llega ante la presencia de Dios a taparse la cara y a temblar y no. Ya llega un momento en que le pide a Dios: yo te quiero ver, yo necesito verte. Y qué manera, ¿verdad? Va aumentando esa necesidad, esa cercanía al Dios de sus padres. Entonces, hermano, vamos a escuchar el capítulo 6 del libro de Éxodo para seguir disfrutando de esta hermosa, maravillosa historia del caudillo y de la liberación de un pueblo que existe y que está palpante como un hecho de la providencia y la protección de Dios y de las promesas de ese Dios de pacto que cumple todo lo que ha prometido. Escuchemos. Éxodo capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y díjole: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo, Jehová, yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, mayormente siendo yo incircunciso de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y dióles mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son las cabezas de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanosh y Payú, Gersón, Carmi. Estos son de las familias de Rubén, los hijos de Simeón, Emuel y Jamín, y Ohad y Jacín, y Soar, y Saúl, hijo de una cananea,
Estas son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón y Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gersón, Limni y Shimi por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram e Izhar y Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Maali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual le parió a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Izhar, Cora y Nebet y Sitri. Y los hijos de Uziel, Misael y Elzapán y Sitri. Y tomóse a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual le parió a Nadab y a Abiú y a Eleazar y a Itamar. Y los hijos de Cora, Asir y Elcana y Abiasap. Estas son las familias de los coritas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por Asir mujer de las hijas de Putiel, la cual le parió a Fines. Y estas son las cabezas de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Bien, seguimos leyendo en este capítulo que Moisés estaba bastante alejado de esa comisión que Dios le estaba dando, ¿no? Y se resistía. Mas sin embargo, Dios, usando de mucha paciencia con él, lo seguía encaminando a ese propósito para lo cual le había preservado la vida antes de nacer. Ya el Señor tenía entonces en él maravillosos planes. Y comenzamos acá cuando el Señor vuelve y le dice: mira, vas a ir a Faraón y le vas a decir que con mano fuerte los va a dejar ir. Y le da otro detalle más, le dice: es más, él los va a echar de su tierra. Y Dios aún le seguía diciendo a Moisés: mira, yo soy Jehová. Yo le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Pero como en el nombre, como usando el nombre de Jehová, yo no me di a conocer a ellos. Aquí el Señor le está dando a entender a Moisés que los patriarcas lo conocieron, ellos conocieron una faceta del Señor, una parte. Abraham conoció de Jehová el ser proveedor, el ser cumplidor, Dios de pactos, Dios de palabras. Dios se presentó ante Isaac como ese Dios fiel, como ese Dios que resguardó la vida de su padre y que cumplió en la vida de Isaac lo que le había prometido, algo imposible, tener el nacimiento de ese niño a los 90 años, una mujer. Sin embargo, aquí Jehová se le está presentando o quiere que Moisés le dé a conocer a los descendientes de estos grandes siervos de Dios como el Dios todopoderoso, el Dios suficiente, el que hará maravillas y proezas. Recordemos que en los capítulos anteriores de Génesis podemos ver una relación bastante bonita entre Abraham, Isaac y Jacob, de Dios hacia ellos. Se manifestaba a ellos a través de sueños, los ángeles. Pero ya esta faceta que se va a abrir acá del Señor es un nivel
más amplio, se va extendiendo el abanico. El Señor es mucho y más de lo que había conocido a Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces Jehová le va y le incita a Moisés a que le diga al pueblo: mira, diles que yo soy Jehová. Dile que yo establecí el pacto con ellos de darle las tierras de Canaán, la tierra en las que fueron forasteros sus padres, en la que ellos habitaron como extranjeros. Esa tierra será de ellos. ¿Y qué sucedía? Que yo me acordé de ese pacto, yo estoy vigente en ese pacto. Y ese gemido que ellos están sufriendo, por lo cual ellos están padeciendo a causa del servicio que le están prestando a los egipcios, eso ya no va a ser más. Ellos van a salir de Egipto con el poder, con la dirección del Dios de Abraham. Y le vuelve a decir ellos: yo soy Jehová. Le está hablando a Moisés a que motive al pueblo, a que lo presente y le diga: esas tareas pesadas, eso que ustedes lo oprimen, yo los voy a librar de esa servidumbre y los voy a sacar con mi brazo fuerte, porque los juicios son grandes y son verdaderos. Y le dice que yo los voy a tomar como mi pueblo y ustedes serán mi tesoro. Yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y ya estas tareas difíciles de las cuales realizan en este país, ya no más. Y los voy a meter, no solamente los voy a sacar de la esclavitud, porque la grandeza de Dios va mucho más allá de un bienestar temporáneo. No, ya no solamente los voy a sacar de esta tierra de aflicción, sino que los trasladaré a una tierra mejor. Los voy a trasladar a esa tierra que les prometí a sus padres y que en ustedes haré cumplir esa promesa. Y entonces va Moisés allí, como quien dice, a regañadiente, y va Moisés y le dice a Israel, le dice lo que Jehová le había expresado. ¿Y qué sucede con el pueblo? El pueblo estaba tan lleno de congoja, tanto era su sentir, su pesar, que esas palabras tan lindas y esperanzadoras que salieron de la boca de Jehová, ellos no la escucharon. Ellos no abrieron su corazón, tenían su corazón endurecido por la opresión que ellos estaban padeciendo. Y va Moisés nuevamente, le dice: Señor, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo crees tú que me va a escuchar entonces Faraón, siendo yo torpe de labios, siendo yo torpe? No puedo, yo no. Y vemos esa resistencia nuevamente manifestada en Moisés. No me va a escuchar. Mire, si los hijos de Israel no me escuchan, menos Faraón. Y dice la palabra del Señor que entonces Jehová le habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para el rey de Egipto, para que sacasen los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y el Señor allí, dándole a Moisés: vamos, que es la hora y el tiempo es venido, vamos. Y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Esta faceta de Moisés es poco usada, porque nos recuerda más la grandeza que alcanzó Moisés al acercarse más al Señor. Sin embargo, acá seguimos viendo un Moisés que se resiste, un Moisés que no tiene la certeza de que las cosas que Dios le está prometiendo en él se harán realidad. Se resiste. Y aquí entonces en este capítulo 6 hace un paréntesis y el narrador se detalla un poquito más sobre la familia de Moisés y sobre la familia de Aarón. Hace referencia entonces a los hijos de Rubén, los hijos de Simeón, los hijos de Leví, y allí en los hijos de Leví, que es de donde desciende Moisés y Aarón, entonces hacen un detalle más profundo. Y aquí nos revela que Amram tomó por mujer a Jocabed, que era su tía. Usted dice, bueno, pero no había ningún pecado en eso. Recuerden que el pecado es la transgresión de la ley y aún Jehová no había entregado las leyes morales
tan detalladas como lo hizo por mano de Moisés. Así que era normal, tío, sobrino, hermano. Recordemos que Abraham fue esposo de Sara, y Sara era su media hermana porque era la hermana engendrada de su papá. Entonces aquí era todavía normal. Entonces aquí nos dice que Amram, que era de los levitas, pues tomó a Jocabed su tía, y ella le parió 3 hijos. Tenemos que él tuvo a María, a Aarón y a Moisés. Y los años de Amram fueron 137 años. Y vemos entonces la descendencia de los hijos de Leví. Y el nombre, miren, y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth. ¿Sabían que la esposa de Aarón se llamaba Elizabeth? Es un nombre muy lindo, ¿verdad? Ese es el nombre de la esposa de Aarón, hija de Aminadab, hermana de Enazón. Y ésta le parió 4 hijos, todos varones: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y vemos entonces cómo va detallando un poco más sobre los hijos de Aarón, Eleazar. Y vamos, aquí hacen un paréntesis también sobre Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová le dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con su multitud, con todos. Y ellos hablaron al rey Faraón de sacar de Egipto a los israelitas. ¿Y qué pasó? Todavía la resistencia es mayor en Faraón. Y dice entonces que nuevamente Jehová le ordena, ya finalizando el capítulo 6, le dice: anda, dile a Faraón, al rey de Egipto, todas las cosas que yo te he dicho. Y vuelve y le responde Moisés: Señor, yo soy torpe de labio, yo no, ¿cómo crees tú que me va a oír Faraón? Y vuelve el hombre con la misma actitud. Difícil, ¿verdad? Pero el Señor tenía un plan maravilloso y ya se lo había manifestado con anticipación a Moisés. ¿Por qué entonces había esa duda de Moisés? Vamos a ver qué sucede en los siguientes capítulos de las bendiciones que el Señor comienza a mostrar. Y por lo general nosotros pensamos que, bueno, el Señor Moisés con la vara. Aquí la vara se la dan entonces a Aarón, y a través de Aarón hace la ejecución de lo que le ordenaba Moisés, porque recordemos que Moisés pasó a ser como Dios para Faraón y Aarón como el profeta. Entonces vamos a ver entonces acá en el capítulo 7 qué nos relata, qué nos sigue relatando esta maravillosa historia bíblica. Éxodo capítulo 7. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto, y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, hicieronlo así. Y era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara, y échala delante de Faraón, para que se torne culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y tornóse culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés:
El corazón de Faraón está agravado. No quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale a las aguas, y tú ponte a la orilla del río delante de él. Toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirvan en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y tendrán asco los egipcios de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara hirió las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y tornando Faraón volvióse a su casa, y no puso su corazón aún en esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y cumpliéronse 7 días después que Jehová hirió el río. Y se abre entonces la multitud del poder, se derrama sobre esta tierra. Y podemos entonces aquí ver o comenzar a ver las maravillas de las cuales Jehová le había dicho, le había comunicado a Moisés que él sacaría a su pueblo con maravillas. Entonces ya lo que se le había prometido al rey Faraón ya es un hecho. Y llega entonces Moisés y le dice Jehová a Moisés que él lo había constituido como Dios para Faraón y que su hermano Aarón sería como el profeta para Faraón. Y le vas a decir todas las cosas que yo te mande a Aarón, y Aarón tu hermano va a comunicárselas a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y vuelve a decirle: mire, esto es bonito y esto hay que hacerlo resaltar, porque Dios le está diciendo a Moisés lo que él iba a hacer y cuáles serían los resultados. Le dice: tú le vas a decir a Faraón y vas a hacer maravillas, pero yo voy a endurecer su corazón y no los va a dejar ir. Sin embargo, cuando Moisés veía la actitud de Faraón, se desalentaba, pero ya el Señor se lo estaba diciendo. Le estaba diciendo: yo voy a endurecer el corazón de Faraón y no los va a dejar ir. Sin embargo, volvía entonces el desánimo al corazón del pueblo. Aún en Moisés decaía el ánimo, la fuerza, quizás la fe faltaba, pero el Señor estaba allí como el buen pastor guiándolos, porque ya ellos tenían el tiempo cumplido de salir de esa tierra con la demostración del poder y la gloria del Señor. Y dice que él le revela: Faraón no los va a oír, pero yo voy a poner mi mano contra Egipto y los voy a sacar este ejército, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, con grandes verdades, con grandes maravillas. Y van a conocer los egipcios que yo soy Jehová, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y cuando yo saque a todo el pueblo de en medio de ellos. ¿Y qué pasó? Bueno, Moisés hizo con Aarón como Jehová les había mandado. Y ellos entonces la palabra nos revela que tenía 80 años
Moisés cuando se presenta a Egipto a hablar con Faraón, y 83 años tenía Aarón. Y va entonces el Señor y le habla a Moisés y a Aarón y le dice: si Faraón les va a decir, muéstrenme milagros. Faraón va a querer que ustedes le muestren milagros. Ustedes van a tomar la vara y la van a echar delante de Faraón para que ella se convierta en culebra. Y entonces aquí hay un contraste, que cuando Moisés viene de Madián y llama a los ancianos de Israel, ellos no le pidieron señal. Sin embargo, el Señor le proveyó de señales para que los ancianos vieran que no era cuento de Moisés, sino que Jehová, el Dios de sus padres, se había parecido a él. Y aquí el Señor le dice: mira, anda, habla con Faraón, y Faraón te va a pedir señales y tú le vas a mostrar las mismas señales. Mire la diferencia. Los ancianos no pidieron señal, pero ellos creyeron y adoraron a Dios. Faraón sí les pide señal, las mismas señales que se le mostraron a los ancianos y al pueblo. Sin embargo, él ve las señales y endurece su corazón, no le presta atención a esto. Sucede así muchas veces. Muchas personas no piden señal de Dios, pero Dios se agrada y les muestra de su poder, y ellos adoran y creen en Dios, mientras que otros piden señales y hasta argumentan para poder creer en ese Dios que tanto predican, pero cuando ve las señales, dan la espalda y no prestan nada atención. Y vemos acá que Moisés se presenta con Aarón y echa esa vara de Aarón delante de Faraón y de sus siervos, delante de los hechiceros. ¿Y qué sucedió? Se convierte en culebra. Y viene Faraón entonces y llama a aquellos sabios y a aquellos hechiceros y a aquellos adivinos. Qué bonito es aquí en esta presentación. Aquí cuando estamos leyendo en el capítulo 7, no nos dice el nombre de algunos de estos magos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sí nos dicen los nombres de dos magos de estos. ¿Ustedes recuerdan? Es bonito, la Biblia es linda porque no todo aparece en el mismo contexto donde se está hablando, pero hay otras piezas que encajan tan perfectamente y eso le hace ser un libro tan maravilloso. En la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos menciona dos nombres de estos magos. A ver si lo recuerdan, me lo escriben y lo compartimos. Y dice entonces que estos magos, estos hechiceros, con sus encantamientos, usando de aquel poder oscuro, ellos echó cada uno su vara y las varas también se convirtieron en culebras. Y hay aquí un relato maravilloso. La vara de Aarón se comió las varas de ellos. Esto aquí se puede ver de una manera muy clara las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y siempre, hermanos, vamos a tener esto muy en consideración. El bien siempre triunfará sobre el mal. Es más, hasta en las caricaturas podemos ver que el bien siempre vence el mal. En las historias es algo que se echa a ver por culturas. Siempre el bien prevalecerá, siempre la luz disipará las tinieblas. Entonces a nosotros nos conviene con humildad y sencillez estar del lado de los que son más que vencedores, y es a saber, de los que pertenecen y permanecen en la fe del Hijo de Dios. Y aquí vemos entonces que esa una sola serpiente se devoró al resto de las serpientes de las varas que habían lanzado aquellos magos y hechiceros. No dice la cantidad de magos, pero era más de uno. Y dice que entonces el Señor, a pesar de Faraón haber presenciado esta manifestación, el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó, cumpliéndose así lo que Jehová le había anticipado a Moisés y a Aarón.
Faraón no los va a oír, porque yo endureceré su corazón. Esto que estaba viviendo Moisés y Aarón y que se estaba cumpliendo, debió entonces a ellos fortalecer su fe y entender que ellos sencillamente debían seguir el patrón que ya el Señor les había dado, porque ya todo estaba resuelto en las manos del Señor. Y vamos entonces con la siguiente manifestación. Aquí vemos que los hechiceros hicieron convertir una vara o sus varas en serpiente. Y el Señor entonces le da la orden a Moisés de que vayan por la mañana, que Faraón sale al río y ustedes se van a poner allí frente a él en la ribera y van a tomar en la mano la vara que se volvió culebra. Esa vara que se volvió culebra la van a tomar y le va a decir, ustedes le van a decir a Faraón: el Dios de los hebreos me ha enviado a ti para decirte que dejes ir a su pueblo, para que me sirva en el desierto, y hasta ahora tú no has querido ir. Así que en esto vas a conocer que Jehová va a hacer maravillas y va a golpear con la vara que tengo en mi mano las aguas que están en el río y se van a convertir en sangre. Y así sucedió. Golpearon con la vara el agua que estaba en el río y todos los peces que estaban allí murieron. Y los egipcios tenían asco. Era algo abominable el agua que estaba en el río. Y así tal cual el Señor se lo profirió por boca de Aarón, y así sucedió. Y vuelven los magos e imitan el poder de Dios. Van y convierten, al igual que lo hizo Aarón, las aguas en sangre. Y esto hace que el corazón se confíe en el poder de sus hechiceros. Pero ¿qué cosa? Ellos estaban imitando la demostración del poder de Dios. Sin embargo, no podían contrarrestar el poder de Dios, porque imitaron haber convertido las aguas en sangre, pero no hicieron que las aguas convertidas en sangre se tornaran en agua. Entonces el mal siempre tratará de imitar el poder de Dios, pero nunca lo va a poder resistir, porque el poder de Dios es ilimitado. Y vemos aquí entonces que los hechiceros de los egipcios hicieron lo mismo. Y el corazón de Faraón sigue endureciéndose a tal manera que él se fue a su casa indiferente. No le prestó atención a esto para nada. ¿Qué entonces tuvieron que hacer los egipcios? Abrir pozos alrededor del río para poder beber. ¿Y cuánto tiempo duró esto? Aquí nos narra en el último versículo que 7 días. Se cumplieron 7 días de esta plaga que afectó y fue notorio en todo Egipto. Y Faraón seguía confiando porque tenía a su alrededor los hechiceros que igualaban, mas nunca superaron el poder de Dios. Entonces lograron transformar la vara en culebra y también lograron transformar las aguas en sangre. Vamos entonces con la segunda plaga. Hay algo que también se resalta en estas manifestaciones, y es que cada una de las manifestaciones de las aguas, de las ranas, estaba íntimamente también desacreditando el poder de los dioses de los egipcios, porque para ellos cada una de estas acontecimientos naturales que tenían, que estaba tocando Dios, pertenecían o le daban ellos la denominación a una deidad. Entonces aquí vemos cómo de una tras otra las deidades de los egipcios quedaban totalmente sin credibilidad, porque era nulo o es nulo el poder de esos dioses. Luego vemos que la actitud entonces de Faraón sigue con su corazón endurecido, y Jehová sigue y seguirá demostrando su poder hasta alcanzar las promesas que él le dio a su pueblo. Yo a veces me río y le digo a mis niños:
viendo de los animalitos y eso, y cuáles son plaga y cuáles no son plagas. Y yo le decía, bueno, ellos me preguntaron, ¿y las ratas también son plagas? Y yo le digo, sí, las ratas también son plagas. ¿Y por qué no le enviaron a Egipto? Bueno, porque a lo mejor esos animalitos hubiesen acabado con las pirámides y con todo, porque son tremendos esos animalitos, destruyen lo que no se comen, lo desbaratan. Esos animalitos son tremendos. Pero bueno, Dios los creó con alguna misión y hay que respetar. Pero cuando el desequilibrio del número de un animal se excede, entonces ya pasa a ser peligroso. Y así sucedió con estos animales, que el Señor les dio una orden para hacer muestra, para manifestar el poder, la autoridad, el dominio del Señor sobre toda naturaleza, sobre toda su obra. Bueno, hermanos, el nombre de esos adivinos nos los relata el apóstol Pablo, y uno dirá, ¿y de dónde sacaría el apóstol Pablo esos nombres? Lo cierto es que no se detallan en el Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo nos da los nombres de ellos. Los nombres de estos adivinos, Janes y Jambre, estos adivinos, estos hombres que eran usados para la magia y cuanta cosa oculta en ese imperio. Así que volvemos a recordar, el mal siempre va a imitar. Recordemos que el apóstol nos dice que el enemigo, el adversario, se disfraza de ángel de luz. Siempre va a tratar de imitar, pero nunca lo podrá igualar a nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, quien en su mano tiene la vida, el poder absoluto. Entonces, esto nos da a entender que cierta capacidad tiene el mal de imitar, pero jamás de igualar el poderío del Señor. Vamos entonces a seguir, y es con el relato del capítulo 8 de el libro de Éxodo. Esto se torna más interesante a medida que el Señor va visitando Egipto con estas plagas. Escuchemos. Éxodo capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo heriré con ranas todos tus términos. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en la cámara de tu cama, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron las tierras de Egipto. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y díjoles: orad a Jehová, que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que sacrifique a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: gloríate sobre mí, cuando orare por ti, y por tus siervos, y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente se queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, y de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de con Faraón, y clamó Moisés a Jehová sobre el negocio de las ranas que había puesto a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaban la tierra. Y viendo Faraón que le habían dado reposo, agravó su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara, y hiere el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto.
Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara, e hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los encantadores hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. Entonces los magos dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale a las aguas. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si no dejares ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, y sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, y sobre tus casas toda suerte de moscas. Y las casas de los egipcios se henchirán de toda suerte de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estuvieran. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, que vino toda suerte de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, y sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y díjoles: andad, sacrificad a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque sacrificaríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearía? Camino de 3 días iremos por el desierto, y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Y dijo Faraón: yo os dejaré ir, para que sacrifiquéis a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, en saliendo yo de contigo, rogaré a Jehová que las diversas suertes de moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a sacrificar a Jehová. Entonces Moisés salió de con Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, daré una. Mas Faraón agravó aún a esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Y siguen las manifestaciones del poder de Dios en esta nación, con una poderosa demostración de su palabra. Vemos entonces que llega la segunda plaga. El Señor le demanda a Aarón que vaya y toque. Le dice que vaya ante Faraón y le diga que deje ir a su pueblo para que le sirva, porque si no lo hace, entonces iba a castigar todo su territorio, lo iba a inundar de ranas, las cuales subirán y van a estar en tu casa, donde duermes, aún en tu cocina, en tus hornos. Sobre ti estarán esos animalitos, sobre todos tus siervos. Todo esto te va a acontecer. Y le dice el Señor Jehová a Moisés: dile a Faraón, y vas a extender tu mano a Aarón. Aarón, tú vas a extender tu mano con tu vara sobre los ríos, los arroyos, los estanques, para que hagas subir sobre la tierra de Egipto toda suerte de rana. Y sucedió tal cual el Señor lo pronunciaba, así suscitaba la situación. Y Aarón, ¿qué hizo? Extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron todo tipo de rana que cubrieron toda la tierra de Egipto. Vuelven y entran en escena los hechiceros y hacen lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir las ranas también sobre la tierra de Egipto. Figúrese esto también, cuando ellos están haciendo lo mismo, están imitando el poder de Dios, pero que a la larga eso que ellos hacían no les beneficiaba a su pueblo,
¿En qué le beneficiaba a los egipcios que los magos también trajeran más ranas? Le estaban afectando. No les estaba sirviendo para nada. Era una forma de decirle a Aarón y a Moisés, mira, nosotros también podemos hacer esto. Pero eso no les beneficiaba a los egipcios. Sin embargo, si ellos hubiesen tenido realmente un poder total, pues entonces contrarrestarían con sus hechizos para que las ranas huyeran de Egipto, y ellos no tenían ese poder y menos esa autoridad. Sucede muchas veces con personas que sienten que les cae un mal y acuden a un hechicero. Lejos de recibir un bien, van a recibir mal, porque el mal no se vence con el mal. El mal es vencido con el bien. Entonces son cosas que nos envuelve el enemigo para hacernos confundir y para buscar ayuda de lo malo, del maligno, cuando realmente es nuestro principal detractor. Y vuelve entonces acá, ante esta situación que estaba agobiando a todos los egipcios, de esta exagerada asistencia de estos animalitos, Faraón llamó nuevamente a Moisés y a Aarón y le dijo, mire, oren a Jehová para que quite estas ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. ¿Será que cuando Faraón llamó a Moisés y a Aarón tenía el cuerpo inundado de ranas y el palacio, todo eso estaba atestado de rana? Seguramente, porque ya lo tenían agobiado. Y el Señor, en su misericordia, le dice, bueno, Moisés le dice, está bien, voy a orar para que esto que llegó a este pueblo ya se quite. Mañana yo voy a orar y conforme a lo que tú me has pedido, para que conozcas, para que te des cuenta que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se van a ir de tu casa y de tu siervo. Solamente van a quedar allí las que deben quedar en el río. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová en cuanto a este negocio de las ranas que había mandado a Faraón. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y las ranas se murieron. Miren esto, Aarón y Moisés oraron y el Señor, de una manera asombrosa, todos esos animalitos mueren. No se las quitó, no agarró, porque Dios tiene el poder y la autoridad para que con un viento, con un torbellino, agarrar todas esas plagas y echarlas al mar. Sin embargo, los egipcios tuvieron la laboriosa labor, por decir, el trabajo enorme de barrer, limpiar todas las ranas que estaban invadiendo su tierra y amontonarlas. Y la hediondez era muchísima, porque el Señor tenía el poder para hacerlas dirigirse a los ríos totalmente. Sin embargo, les queda como demostración, como algo palpable, que allí han sido ustedes objeto de castigo divino, y ahí están cargando con esa peste para que reflexionen. Sin embargo, ¿qué decía la palabra de Dios? Aquí en esta segunda plaga, Faraón toma una actitud más sumisa de decirle, está bien, los voy a dejar salir. Pero una vez que ya las ranas murieron, entonces, ¿qué hizo? Volvió a endurecer su corazón y no los escuchó. ¿Cómo lo había dicho Jehová? Jehová dijo, él va a estar así, con su corazón duro, pero tranquilo, que todo está bajo mi dominio, no se preocupen. Y qué bonito cuando el Señor nos está indicando qué es lo que va a pasar, para que no entremos en desesperación, ni en desasosiego, ni para que entremos en una desmotivación, como que el Señor todo lo tiene trazado, no tenemos por qué angustiarnos. Y vuelve entonces el Señor a manifestarse con una tercera plaga, y en esta oportunidad los piojos van a caer sobre las bestias y sobre todo hombre egipcio. Y le dice entonces Jehová a Moisés, dile a Aarón que extienda su vara y que golpee el polvo de la tierra para que se vuelva piojos
por todo el país de Egipto. El Señor del polvo entonces trajo esa plaga. Y dice que ellos lo hicieron así, tal cual el Señor se lo ordenó. Aarón extendió su vara y golpeó el polvo de la tierra, y esto se volvió piojos y cayó en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país. Ustedes saben lo que es esto. ¡Qué magnitud de poder! A tal punto que los hechiceros, al ver esta gloriosa manifestación, hicieron también lo mismo. Trataron de sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Se les acabaron los cartuchos del poder imitador a los hechiceros. Hasta aquí les llegó. Y no les tocó otra cosa que decir: esto no es otra cosa que dedo de Dios. No es otra cosa que dedo de Dios. Le dijeron a Faraón, imagino la actitud de Faraón al ver, como lo había hecho en las veces anteriores, al convertir la vara en culebra, al convertir el agua en sangre, al ver que ellos también sacaban rana. Y esta vez Faraón, esperando que los magos dejaran en alto el poder de sus dioses. ¿Y qué le tocó escuchar a Faraón de boca de sus hechiceros? Dedo de Dios es este. Aquí no podemos hacer nada. Sin embargo, el corazón de Faraón seguía endurecido y no los escuchaba, como parte de lo que Jehová ya le había narrado, ya les había dicho a Moisés. Y vuelve entonces, vamos con la cuarta plaga. Qué fastidiosas son esos animalitos voladores. Oh, si los piojos son angustiantes, ¿qué serán las moscas? Oh, cuando llegan aquí, por lo menos aquí en este país, lo que le llaman el mes de mayo, en ese mes aparece mucha mosca. ¡Ay, qué terrible situación! Uno tiene que estar pendiente de las cosas que no las vayan a ensuciar, y es horrible. Imagínense ustedes cómo sería esta plaga, al tal punto que el Señor viene y le dice a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, para que él que sale al río, que le acostumbra ahí estar en el río, y le vas a decir que Jehová, el Dios de los hebreos, el mero que se está presentando con estas maravillas, que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo va a dejar ir, yo voy a enviar sobre ellos y sobre sus siervos y sobre todas las casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se van a llenar de todo tipo de mosca en toda la tierra donde estén. Todo esto se va a llenar de mosca. Y ellos van a echar de ver que en Gosén, donde está mi pueblo, allí no van a ver ni una. Esto no se va a ver. Podemos decir entonces que las demás plagas sí les afectó a los hebreos que estaban en Gosén. No. Pero recordemos que las plagas que había enviado solamente se podía palpar en la arena, como eran las ranas y como eran los piojos, ¿verdad? Estaban, claro, los piojos subían a la cabeza, a todo el cuerpo de los animales y de las personas. Pero ya las moscas, imagínense, eso era palpable, ver esos enjambres de moscas terribles. Y ellos echarían de ver que en ese lugar donde estaban hospedados los hijos de Dios, allí no entraría ni una mosquita, como testimonio del castigo que ellos estaban recibiendo y la protección que su pueblo estaba recibiendo. Es decir, castigo para los egipcios y protección divina para los hijos de Dios. Era una forma notoria del Señor resaltar que lo que ellos estaban sufriendo no era otra cosa que la dureza, que el pago de la dureza con la que los egipcios habían tratado al pueblo de Israel. Esto pasó para demostración del juicio perfecto de Dios. Y vuelve entonces, y aquel pueblo es atormentado con estos animalitos que son tremendos.
Y aquí hay una cantidad, dice toda especie, es decir, todos colores y todos tamaños de mosca. Pero voy a hacer diferencia entre mi pueblo. Ninguna mosca, nada va a estar allí en el pueblo. Y van a ver y van a notar la diferencia. Y esto les va a ser por señal mañana. Y Jehová lo hizo así. Y dice que vino toda clase de mosca, molestísima, dice, tremenda, esas que angustian, sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra se corrompió, se dañó a causa de estas moscas. Imagínense, hay unas moscas que hasta hieren los ganados también, que les colocan como unos gusanitos. Hay tantos tipos de moscas, hay unas moscas de las frutas que le caen a las frutas. Y estos hombres, este pueblo, sufrió la cruda realidad de estas plagas. A tal manera que Faraón entonces ya dobla un poquito su actitud y llama nuevamente a Moisés y a Aarón y le dice, está bien, vayan a ofrecer sacrificio a su Dios. Está bien, ya se lo había prometido cuando las ranas, porque así es el enemigo. El diablo promete, pero no cumple. Así es, promete, pero es mentiroso. Vayan y ofrecen el sacrificio a su Dios aquí en la tierra. Y el Señor, y Moisés le dijo, no, eso no nos conviene que nosotros hagamos eso acá, que vengamos y ofrezcamos al Señor las abominaciones de los egipcios. No. Eso no, nosotros vamos a ir al desierto, camino de 3 días y vamos a ofrecerle sacrificio a Dios allá, como Él nos diga, no aquí, que quiere que nos apedreen, no. Y entonces Faraón, usando de malicia y de mentira, le dice, está bien, yo los voy a dejar ir para que ofrezcan sacrificio a Jehová, a su Dios en el desierto, con tal que no vayas muy lejos. Está bien, oren por mí. Ustedes no se van a encontrar con personas que tienen un camino perverso y les pide la oración, pero no cambian de su camino. Así estaba Faraón. Oren por mí, oren por mi pueblo, pero no cambiaba ni tornaba su corazón a Dios. Todavía hay faraones por ahí vivos. Y dice que Moisés le dijo, mira, yo voy a salir de aquí de tu presencia y yo le voy a orar a Jehová para que todos los tipos de moscas se vayan de aquí, de tu casa, de la casa de tus siervos. Y mañana esto va a estar limpio, ya no van a haber moscas, con tal que tú no faltes más a lo que estás diciendo. Es decir, sé serio con lo que estás pronunciando, cumple. Y Moisés hizo así, salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón de sus siervos y no quedó ni una. ¿Será que aquí entonces estas sí las mandó a volar? Porque no nos detalla de que hayan tenido que recoger toda la cantidad de moscas en montones como lo hicieron con las ranas. ¿Y qué pasó nuevamente? Después que Faraón le había dado su palabra de que saldrían al desierto, pero que no se fueran más de lo que ellos habían dicho. Y nuevamente endurece su corazón a tal punto que lo que les había prometido no era otra cosa que una mentira más. Nos queda bastante que aprender sobre cada una de estas plagas y es tremendo ver el poderío del Señor y cómo respaldaba a su siervo. Anda, di, y por boca de Moisés que le decía a Aarón y Aarón ejecutaba, el Señor obraba de una manera sistemática y perfecta. Y qué testimonio cuando Moisés le decía, yo a lo que salga de aquí voy a orar y el Señor hará conforme tú me has pedido. Y así sucedía. Y él viendo todo eso y el pueblo de Egipto viendo todo esto y aún estaban resistentes a doblar su brazo y poder acatar la voluntad de Dios. Como muestra del poder de Dios, el Señor tuvo que llevarlos a lo más doloroso, que es la experiencia de la pérdida de un ser amado. Es tremendo esto y a veces sucede, vemos maravillas de Dios a nuestro alrededor, vemos milagros, vemos oraciones respondidas, porque cuántas veces Faraón pidió que oraran por su pueblo y oraran por él, y el Señor contestó a esas súplicas. Cuántas veces muchas personas piden sanidad, reciben sanidad, piden milagro, reciben milagro, pero su corazón está endurecido y no quieren servir a Dios. Muchos faraones están vigentes todavía, hermanos. Todavía hay muchos faraones que siguen recibiendo el beneficio de Dios, pero no quieren acatar su voz. Qué triste
este relato bíblico nos muestra las grandezas y el dominio de Dios, y sobre todo confiar en su palabra. El Señor todo lo detalla de una manera específica, linda. El Señor no pierde detalle. Y qué bello es ver cómo la providencia, cómo el cuidado estuvo con su pueblo. Ellos no padecieron ninguna de estos males, nada, porque el Señor los tenía cubiertos. Y qué forma, ¿verdad?, para ellos poder entender que el Dios a quien sus padres habían servido, Abraham, Isaac y Jacob, se había complacido entonces en demostrarles su amor a través de estas preciosas maravillas manifestadas en este país. Bueno, mis hermanos, ya estamos entonces llegando al final. Gracias a Dios por todos los que han estado con nosotros.